Evangelio tiene una connotación que no tienen ninguna de las demás religiones o ninguna de las demás cosmovisiones de la vida, y es un componente sobrenatural. El componente sobrenatural del Evangelio, cuando nosotros predicamos el Evangelio, le hablamos a las personas que tenemos cerca nuestra, muchas veces no, el cristianismo no es una religión, ¿verdad? Decimos mucho eso. No es religión, no estamos hablando de religión, hablamos de una relación personal con Dios, ¿verdad? Entendiendo religión desde el punto de vista peyorativo, ¿no? Entendiendo la religión como un cumplimiento de normas, una aceptación de normas acerca de la divinidad o acerca de Dios, ¿verdad? Acerca de cumplir unas normas o hacer unas cosas o creer unas cosas, ¿verdad? O creer unos dogmas. Pero nosotros hablamos muchas veces de la relación personal, ¿verdad? Siempre que predicamos el Evangelio hacemos mucho énfasis. Es que yo he tenido un encuentro personal con Cristo. Algo ha pasado en mi vida que ha cambiado mi vida. Hablamos de la conversión, hablamos del nuevo nacimiento, ¿verdad? Y a todos, tenéis que estar de acuerdo conmigo en que a todos nos apasiona la parte sobrenatural del Evangelio, ¿verdad? Al fin y al cabo, la palabra de Dios, dice la Biblia que es viva, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo el que hace que la palabra de Dios nos toque, ¿no? Entonces, esa parte sobrenatural y esa parte que está fuera de nuestras manos, incluso de nuestro alcance como seres humanos, no es otra cosa que la actividad del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Entendéis? Si no estuviera el Espíritu Santo en la iglesia, si el Espíritu Santo no estuviera en nuestras vidas, ¿nosotros cómo estaríamos? ¿Secos? ¿Muertos? ¿Sin vida espiritual? Y nada de lo que ocurre en el cristianismo tendría sentido si no fuera por la actividad del Espíritu Santo. Nosotros nos denominamos pentecostales, ¿verdad? Y como iglesia pentecostal creemos, una de las doctrinas firmes que creemos en la palabra de Dios, que es el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el bautismo, me gustaría hablar hoy acerca de la actividad del Espíritu Santo, no solo en el bautismo, sino en las distintas áreas de la vida cristiana. Pero antes, a modo de introducción, quería hacer que reflexionarais sobre lo que es la actividad del Espíritu Santo o lo que es la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. La verdad que en los últimos años todos tenéis internet, todos tenéis YouTube, todos habéis visto muchas cosas y en algunas circunstancias la actividad del Espíritu Santo ha sido, digamos, interpretada o considerada por algunas personas decir que es la manifestación del Espíritu Santo, cosas que realmente lo único que han hecho es traer confusión y lo único que han hecho es traer unos líos tremendos a las iglesias. Y a mí me da pánico, ver púlpitos y ver iglesias en las que se enseñan cosas que no son la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? ¿De qué sirve aquí que yo ahora suelte una parrafada sobre una cosa una revelación que yo he tenido acerca de algo, si no está de acuerdo con la verdad? Entonces yo en esta mañana me gustaría ir a la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Dónde tenemos un firme fundamento nosotros? En la palabra de Dios. Entonces ven conmigo a la palabra de Dios y vamos a escudriñar, ¿verdad?, quién es el Espíritu Santo y cuál es la actividad del Espíritu Santo en la vida del cristiano. ¿Amén? Muy bien, pues bueno, obviamente el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad. El gran misterio de la Trinidad es que Dios es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Igual que Jesucristo es Dios y que el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, ¿no?
Pero la actividad del Espíritu Santo se estudia también tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque ahí es difícil a veces entender, sobre todo para los recién convertidos, los que vienen nuevos, que Jesús, aunque su encarnación se produjo cuando nació la Virgen María, ¿no? Que contamos a partir del año 0 el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Pero Jesús fue preexistente por la eternidad, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento hace referencia a Cristo y a la encarnación de Cristo. Pero es que todo el Antiguo Testamento también está lleno de la actividad del Espíritu Santo. Porque en la eternidad, ¿verdad? Porque la eternidad en un principio también no tuvo principio, ¿no? Tenemos que hablar de la eternidad que no tuvo origen. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin necesidad ninguna, ¿no? Dios no tenía necesidad de crear el mundo ni de crearnos a nosotros, pero Él quiso compartir su amor con nosotros, ¿verdad? Pero luego cuando vino Cristo a la tierra, Él dijo, vamos a leer juntos, en Juan 16, si me puede acompañar, no sé si están ahí los textos. Aquí ya es cuando Jesús está hablando acerca del Espíritu Santo. Y fíjate, dice en el versículo 7, en Juan 16, 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjate aquí que Jesús, estando aquí en la tierra, ya le estaba diciendo a los discípulos que Él iba a partir. Dice, pero os conviene que yo me vaya, para que yo os enviaré el Consolador, ¿verdad? El Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hermanos, la Iglesia recibió el bautismo del Espíritu Santo, y eso lo podemos ver en Hechos 1. Vamos a ver cómo ocurrió. El Señor le dijo que esperaran. Fíjate, ya el día de Pentecostés ocurrió en Hechos 2, pero en el capítulo 1 Jesús habla de la ascensión de Jesús. Y en el 1:4 le dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿el qué? La promesa del Padre. Fíjate, aquí está la Trinidad. Es decir, Jesús le dice a los discípulos que se queden en Jerusalén para que reciban la promesa del Padre. Aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en actividad divina, ¿verdad? Y luego en el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, lo que Jesús enseñó es que el bautismo del Espíritu Santo es una llenura del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. Este es el bautismo del Espíritu Santo. Yo no sé de aquí quién ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y quién no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero no sé si había escuchado hablar algunas dudas que hay con respecto a esta doctrina, porque algunos dicen, no, es que el bautismo, el Espíritu Santo se recibe en la conversión. Y otros dicen, no, el Espíritu Santo se recibe después de la conversión. Y el bautismo del Espíritu Santo, porque nosotros somos pentecostales y creemos que el bautismo del Espíritu Santo ocurre después de la conversión.
Y además aquí alguien puede tener alguna laguna sobre esto, pero ¿quién nos va a aclarar cuál es la verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo tiene distintas funciones dentro de la vida del creyente. Cuando nacimos de nuevo, ¿qué entendemos por nuevo nacimiento? ¿Qué le preguntó Jesús? ¿Verdad? ¿Qué le preguntó Nicodemo a Jesús? ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Esa fue la pregunta. No sé si hay alguien aquí que viene por primera vez. No sé si alguien nunca ha escuchado hablar del mensaje del Evangelio. No sé si alguien no sabe lo que significa el Evangelio. Pero el Evangelio es una respuesta clara a un problema que toda la humanidad tiene delante de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos tenemos un problema judicial con Dios, y es que todos hemos pecado, ¿verdad? Y el Evangelio es que Cristo vino a morir por nosotros en la cruz. Pero aquí vengo otra vez a hablar de las verdades de la doctrina. Para una persona no es suficiente aceptar que Jesucristo es Dios. No es suficiente aceptar que es verdad que Jesús murió por los pecados. No es suficiente tener un concepto teológico correcto acerca del cristianismo y acerca de las doctrinas de la gracia. Es necesario nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento no puede ser producido por ninguno de nosotros. No puede ser ejecutado por ninguno de nosotros. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, o estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y solo una obra sobrenatural. ¿Qué significa sobrenatural? Está por encima de lo natural. Hermanos, no tengas complejos con eso. Es que esa es la esencia del cristianismo. La esencia es que Dios, que está fuera de esta naturaleza, que es superior a todo lo que hay en este mundo, que creó el universo como nadie sabe cómo, por el poder de su palabra, dice. Tiene una naturaleza, una física, una cosa totalmente superior a lo que es la naturaleza humana. Tú no puedes salvarte, tú tienes un problema y es que estás perdido y no puedes salvarte. Y encima no puedes hacer nada que esté en tus manos para salvarte, porque lo que hizo Dios por nosotros fue pagar por nuestros pecados. Pero ahora tú necesitas que sea el Espíritu Santo el que venga y haga nacer tu espíritu de nuevo. ¿Quién ha nacido de nuevo? ¿Quién puede decir yo soy cristiano? Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes dar tus ofrendas, tú puedes leer la Biblia, tú puedes portarte bien, tú puedes hacer obras de caridad, tú puedes hacer muchas cosas, pero no está en tus manos nacer de nuevo. Es la obra de regeneración del Espíritu Santo en los corazones de las personas lo que te hace ¡pum!, nacer de nuevo. Y no me expliques cómo es porque no te sé explicar. Pero yo hay personas que digo, hermano, alaba al Señor. Y el hermano no puede alabar al Señor. Hermano, lee la Biblia. La Biblia. Hermano, ora al Señor. Hermano, vamos a predicar el Evangelio. Hermano, y el hermano no ha nacido de nuevo. ¿Entiendes? No ha sido regenerado. Y un día dice, oh, pues mira, se ha apartado, ha perdido la fe, como si la fe se cayera ahí, como va uno andando y se le cae del bolsillo, ¿verdad? Si tú has nacido de nuevo, tú tienes el Espíritu de Dios dentro de tu corazón y clama, Abba, Padre. Y tu corazón está hambriento. Yo no sé quién ha nacido de nuevo aquí, quién no ha nacido de nuevo, pero si tú no estás seguro de que tú has nacido de nuevo, hermano, tú clama al Señor, porque hay dos condiciones que pide el Señor. Una, arrepentimiento, y dos, fe, de creer que Él murió en la cruz por nosotros. Y Él es fiel y es justo y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios quiere porque dice que Dios amó al mundo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo que murió por nosotros. Y si tú hoy quieres ser salvo,
tú hoy quieres nacer de nuevo, tú puedes pedirle al Señor con todo tu corazón y Dios no te va a dejar. Dios no te va a dejar. Si tú tienes ese deseo en tu corazón, tú dices, Señor, yo quiero nacer de nuevo. Llena con tu Espíritu Santo mi corazón. Y cuando uno nace de nuevo y el Señor Jesús entra y vive dentro de tu corazón, te pregunto yo, ¿entra Jesús? ¿Y el Padre y el Espíritu Santo se quedan fuera? Hermano, somos regenerados por el bautismo. También habla en Corintios, en 1 Corintios 12:13, dice, por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo. Cuando tú naces de nuevo, la obra regeneradora del Espíritu Santo, ¿verdad?, hace que tu espíritu nazca de nuevo. De repente tú puedes tener comunión con Dios. De repente tú puedes experimentar lo que es el amor de Dios. De repente tú puedes sentir la paz de lo que significa estar en paz con Dios. ¿Amén? Pero hermanos, esto no es un acto que ocurrió una sola vez. Amén, ocurrió una sola vez. Pero quiero decir, esto tiene unas consecuencias continuadas. Cuando uno ha nacido de nuevo, cuando uno ha experimentado la vida del Espíritu, uno no puede decir, pues yo ya me convertí y ahí se queda todo. ¿No? Sino que el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros con una segunda obra sobrenatural en nuestras vidas. Y es el proceso de santificación. Dios no te va a dejar como estás. Tú y yo somos un desastre, hermano. El otro día cuando estaba hablando a los recién convertidos sobre la condenación, le digo, hermano, no te condenes. Ya eres un desastre. Cuando tú vengas a orar al Señor y viene el enemigo y te dice, tú hay que ver, ahora vas a orar como tú eres, como no sé qué. Pues mira, haces bien con empezar a decir, Señor, soy un desastre. Pero no quiere decir que uno diga, se infravalore y no sé cuánto, no sé qué. No. Señor, tú lo eres todo para mí, ¿verdad? ¿Dónde estaría yo si no fuera por tu gracia? Dice que todo lo bueno que tenemos nos lo ha dado Dios. Y hermano, tú eres hermoso para el Señor. Y eres hermoso, tienes mucho que aportar y tienes mucho que hacer para la iglesia. Y tú tienes un valor. Fíjate el valor que es que Cristo mismo vino a morir en la cruz por nosotros. Cuidado. Pero tú haces bien en ponerte a los pies del Señor y decir, Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad, que tú crezcas y que yo mengüe. Y en ese proceso de santificación, el Espíritu Santo, a veces en colaboración con nosotros y a veces en contra también de nosotros, Él empieza a hacer la obra y empieza ahí a trabajar y empieza a sacar toda esa suciedad, todo ese egoísmo. También hablábamos el otro día sobre lo difícil que es reconocer a una persona que es pecadora, ¿verdad? Cuando uno predica el Evangelio, dice, mira, es que todos somos pecadores. Bueno, ¿yo? ¿Pecador yo? Con lo bueno que yo soy, yo no he matado a nadie, yo no he robado, ¿verdad? Yo, alguna multilla de tráfico, pero poco más, ¿no? ¿Cómo voy a...? ¿Verdad? Nadie se ve a sí mismo, ¿verdad? Pero este mundo está lleno de envidias, este mundo está lleno de odios, este mundo está lleno de rencores, este mundo está lleno de un montón de pecados que están en el corazón de las personas. Pero no te preocupes, que Dios ha venido a hacer la obra, el Espíritu Santo ha venido a hacer la obra de santificación en tu corazón. Y Dios, tú le has dado tu corazón al Señor en el nuevo nacimiento, cuando tú te arrepentiste, Señor, creo en ti, te entrego mi vida, ya tu vida ya no es tuya, ahora es del Señor. Y el Señor dice, muchas gracias, ahora voy a hacer algunas cositas por aquí, ¿verdad? Y algunas pues necesitan un martillo y un cincel ahí, ping, 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 ¿no? Y vienen algunas dificultades, vienen algunas pruebas y uno dice, ¡ay, esto cómo puede ser! ¿Qué me ha pasado a mí? Y el Señor, hermanos, no sé qué circunstancia tienes, no sé en qué momento de tu vida te encuentras, no sé si tienes dificultades económicas, no sé si estás luchando con alguna enfermedad, no sé si tienes algún problema familiar, no sé si tienes alguna circunstancia que te sobrepasa,
que no puedes controlar, porque esas son las dificultades que vienen cuando lo que nosotros podemos manejar, bum, bum, lo llevamos de alguna manera y de otra, pero las que te sobrepasan, las que tú no tienes el control, hermano, tú tienes que venir al Señor. No te queda otra. Dice, por nada estéis afanosos. Hay una palabra mucho más actual hoy para afanosos. Se llama ansiedad, estrés y preocupación. Por nada estéis afanosos. Pero es que tú no sabes lo que a mí me está pasando. Por nada estéis afanosos. Es que yo tengo un problema en el trabajo, que es que yo tengo no sé cuánto, es que yo... Sí, hermano, te voy a decir una cosa. Uno no sabe dar consuelo a una persona si no ha pasado por esa circunstancia. Te han venido a consolar personas que no saben ni de cerca la prueba por la que tú estás pasando. Pues ese no es el consuelo del Espíritu Santo. Porque dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca por nosotros, sino que uno que fue tentado en todo. Dios conoce, Jesús fue hombre y Él sufrió por lo que tú estás pasando. Sabe perfectamente lo que tú estás pasando. Y Él ha enviado el Espíritu Santo, que es el consolador, para traer refrigerio, para traer aliento, para traer ánimo, para traer nuevas fuerzas. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Amén? ¿Cuál es la solución al afán? ¿Cuál es la preocupación a la ansiedad? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y súplica. Hermano, no te queda otra. Ve a los pies del Señor. Hermano, echa toda tu ansiedad en el Señor. Dios no te va a abandonar. Dios no te va a dejar. Dios no te va a soltar. Dios no prometió. Mira, hay una doctrina que es asquerosa, que ha permeado en muchos púlpitos de las iglesias, que es la teología de la prosperidad. Yo ya no le llamo evangelio porque de evangelio no tiene nada. Se llama teología de la prosperidad. Ven al Señor y no vas a tener problemas. ¿Tienes problemas económicos? Ven al Señor, que el Señor va a arreglar tus problemas. ¿Tienes problemas, no sé? Ven al Señor, que el Señor no... ¿Estás enfermo? Ven que el Señor te va a sanar. Y la contrapuesta es, si no estás bien económicamente, es que no estás bien con el Señor. Si no estás sano, algo malo has hecho. Eso es asqueroso, hermano. La Biblia dice, en el mundo tenéis aflicción. Dios no te ha prometido que tú no vayas a pasar pruebas. Dios no te ha prometido que tú no vas a pasar adversidades. Dios no te ha prometido que tú no vas a pasar dificultades. Lo que Dios te ha prometido es que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, hermano. Que Él va a estar ahí. Su Espíritu Santo va a estar contigo, trayéndote consuelo, trayéndote esperanza. ¿Y sabes qué dice Romanos? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. ¡Aleluya, hermano! Tenemos una esperanza eterna en el Señor. El Espíritu Santo está con nosotros, pero nosotros no podemos invertir en los afanes de este mundo. No podemos invertir en esta tierra de esta manera. Tenemos que levantar nuestra vista al Señor y pedirle, Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo, Señor. Yo quiero que tú santifiques mi corazón. Dice, porque somos más que vencedores. Pero eso de que más que vencedores no quiere decir que tú vas a ser un gran empresario que te va a hinchar de ganar dinero, o que tú todas las carreras que tú empieces vas a sacar mejores notas que todos los demás, ni que tú cuando vayas a casarte tengas la mujer más bella del mundo y que tú tengas o el hombre más bello del mundo, o que cuando... Más que vencedores está vinculado a superar las dificultades. Está vinculado a la dificultad, al problema, ¿sabes? Más que vencedores. Porque Dios tiene control de todas las circunstancias de tu vida, hermano. Si tú has puesto tu corazón en las manos del Señor, Dios no te va a dejar. El que empezó la obra en ti, la va a terminar. La va a terminar, hermano. Confía en el Señor. Confía en el Señor. ¿Sabes cuál es lo contrario a la ansiedad? Es la confianza.
Pon tu confianza en el Señor. Oh, Señor, tú tienes cuidado de mi vida, Señor. Nada se escapa de tus manos. ¿Verdad? Pero tenemos tendencia a poner nuestra confianza en otras cosas, a poner nuestra confianza en el dinero, a poner nuestra confianza en personas, a poner nuestras confianzas en cosas. Y esas cosas a veces el Señor las mueve a propósito. ¿Verdad? Como le dijo ¿os acordáis del rico insensato? Dice, había recibido una herencia tan grande que los graneros que tenía no la podían sostener. Dice, destruiré mis graneros y haré unos graneros nuevos para que quepan, para que yo le diga a mi alma, alma, conténtate y confía en que ya el resto de la vida, Y aquí alguno puede decir, si me tocara a mí la lotería, 1 millón de euros, 2 millones de euros, 3 millones de euros, eso sería la solución de mi vida. Y yo ya diría, oh alma mía, descansa y reposa. ¿No? ¿Y sabes lo que le dice el Señor Jesús? Dice, necio, no sabes que esta noche vienen a por tu alma. ¿Verdad? Eso, el otro día hablábamos con algunos que han pasado o han tenido cerca algún problema de algún cáncer o alguna... que lo hayan superado o que no lo hayan superado, pero cuando a esas personas se les notifica que tienen un cáncer o se les notifica que tienen una enfermedad grave, o mira cuando ahora a Pacha, que fue a hacerse una prueba de la pierna, le dice a urgencia, ¿sabes? Gracias a Dios no, está todo en orden, ¿verdad? Pero mira hermano, los trabajos, el dinero, los proyectos de futuro, las vacaciones, los ahorrillos de la vida, eso pasa no al segundo plano, al último, ¿verdad? De repente, lo importante, lo urgente, lo valioso, ya no es por lo que estabas dedicando toda tu vida. Estabas dedicando todo tu tiempo, todo tu esfuerzo, todo tu dinero por conseguir, por tener, por llegar, por alcanzar, por no sé qué. Y no digo, hermanos, que hay que hacer cosas y que tenemos que hacerlo, pero el orden de prioridades se cambia. Cuando pasa una cosa así, te da una torta de realidad así, ¡pum, pum! Tienes que reordenar todas tus prioridades, de repente lo que antes era importantísimo ahora no, lo que antes dedicabas, ¿verdad? Hay que diferenciar entre lo importante y lo urgente, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros, hermanos, ¿verdad? La obra de santificación. Así que cuando te encuentres en estas dificultades, confía en que el Señor tiene control. Y en vez de preguntar, Señor, ¿por qué me pasa a mí esto? Tú digas, Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Cómo tengo que madurar? Y hermano, alégrate. Tú puedes mirar para atrás en tu vida cristiana, ¿verdad? Y decir, oye, pues, sin orgullo, ni altivez, ni nada, digo, soy un poquito más maduro que antes, ¿verdad? Oye, pues ya, antes era un niño y ahora ya hay algunas cositas pues que he superado. Pero no por ti, no para que tú te lleves la gloria, sino para que veas que el Espíritu Santo sigue haciendo su obra, ¿verdad? Y entonces vamos a Hechos 2. Entonces, ¿qué pasó en Hechos 2? Si el Espíritu Santo ya ha hecho la obra de regeneración, si el Espíritu Santo ya está haciendo también la obra de santificación, ¿qué pasó en Hechos 2? Dice, Jesús le dijo, esperaros aquí, estaros aquí esperando en oración, que yo enviaré el Espíritu Santo y os dará poder para ser testigos. Y dice, en Hechos 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hermano, ¿no es esto sobrenatural? Sin complejo. Sobrenatural. Amén, y no pasa nada. Es así, porque Dios es sobrenatural, que Dios actúa en nuestro medio, pero a veces hace cosas sobrenaturales. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo
y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Y algunos dicen, bueno, pero esto es una cosa que ocurrió solo en Hechos de los Apóstoles y solo fue para ellos. Pero luego si sigues leyendo, en el versículo 38, Pedro, porque tú sabes lo que pasó, allí pasó algo raro, raro. Porque Pedro cuando se levantó y dijo, hermanos, dice, estos que están aquí no están ebrios. Para que Pedro tuviera que decir que no estaban ebrios, es que algo raro pasaba, ¿no? Si tú no ves a personas allí orando, ¿no? Tan tranquilas, ¿verdad? Hablando unos con otros. Dice, no, que estos no están borrachos, ¿verdad? Y otros dirán, no, hombre, porque vamos a pensar que están borrachos. Ahí algo sobrenatural estaba pasando, estaban hablando nuevas lenguas, que eso no había pasado nunca, era una cosa rarísima, y estaban siendo llenos del bautismo del Espíritu Santo. Y entonces Pedro dice, arrepentíos. Esto después de todo el discurso de Pedro en el que habla, en que presenta el Evangelio a los que estaban allí. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Esto es el querigma. Este es el mensaje de salvación. Este es el Evangelio. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Hermano, ese también eres tú. Ese también soy yo. El bautismo del Espíritu Santo desde una perspectiva pentecostal, como nosotros creemos, es un bautismo de poder del Espíritu Santo. De poder para ser testigos. Una llenura del Espíritu Santo con una pasión sobrenatural para predicar el Evangelio, para ser testigos, ¿vale? Esa pasividad que encontramos a veces en las iglesias para predicar el Evangelio, personas que tenemos al lado nuestra y que no le predicamos nunca el Evangelio y que pasan alrededor nuestra por nuestros trabajos, por nuestros sitios y no le predicamos el Evangelio, eso no es una característica de una persona que está llena del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo está dada de parte de Dios por el bautismo del Espíritu Santo para ser testigos. Y ocurre una infusión, una inyección de poder de lo alto para todos los cristianos que quieran aceptar esa llenura del Espíritu Santo. Pero no solo ocurrió ahí, también luego ocurrió, porque dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Luego está también más adelante el Pentecostés samaritano. El Pentecostés samaritano, cuando Felipe fue a Samaria, ¿os acordáis que los samaritanos no eran bien vistos por los judíos, ¿no? Eran un tipo de personas que no estaban bien vistos por los judíos, ¿verdad? Entonces Felipe fue y predicó el Evangelio a los samaritanos. ¿Y qué le pasó a los samaritanos? Que recibieron. Dice, creyeron y no solo eso, sino que recibieron el Espíritu Santo. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo, un Pentecostés distinto al Pentecostés que apareció ahí en Jerusalén. Pero no solo eso. Y ya voy alcanzando el final de lo que quiero compartir con vosotros. Tenemos en Hechos, en esto que os decía del Pentecostés samaritano, lo podéis encontrar en Hechos 8, 14, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí pasó igual. Habían creído, habían sido bautizados en un cuerpo, habían sido regenerados, habían creído en Jesucristo. Dice, pero vamos a mandar allí a Pedro y a Juan que oren por ellos, le impongan las manos y reciban el bautismo del Espíritu Santo. Dice, entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Pues después tenemos otro Pentecostés que se encuentra en Hechos 10. Si quieres venir conmigo, esto es la historia de Cornelio. ¿Os acordáis de Cornelio, el centurión romano, que hizo llamar a Pedro porque Dios le había hablado al centurión?
Y esta es la historia que narra cómo el Evangelio salió del pueblo judío, ¿verdad? Los judíos pensaban que el Evangelio era solo para ellos. De hecho, en un inicio el cristianismo era como una secta del judaísmo, pero Dios le habló a Pedro. ¿Os acordáis? Salió el telar aquel y le dice, mata y come. Dice, ¿cómo voy a comer yo de eso? Dice, a lo que yo llamo, ¿verdad? Puro, o lo que yo santifico, no llames tú impuro, ¿verdad? Y en el versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro, ¿sabes lo que estaba haciendo Pedro? Estaba predicando el Evangelio. Había ido allí al centurión a predicarle el Evangelio. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Estos nacieron de nuevo, fueron regenerados y bautizados con el poder del Espíritu Santo y bautizados en agua. Estos se llevaron el paquete completo. Nacidos de nuevo, bautizados por el Espíritu Santo y bautizados en agua y a correr. Pedro tenía prisa, ¿verdad? Mira, hermano, es una cosa ya que yo quería compartir con vosotros. A veces hemos confundido la manifestación del Espíritu Santo. Se ha hecho un llamado a recibir el bautismo del Espíritu Santo, se ha llamado para ser lleno del Espíritu Santo. Y a veces se ha confundido los términos. Yo me he visto también de adolescente o de joven ahí esperando recibir algo, ¿no? Un temblor, ¿no? Y temblaba, y uno estaba ahí temblando y le estaban entrando unos temblores. Pues hemos leído la palabra de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo viene a un bautismo de temblores. Pues no son los temblores el propósito del bautismo del Espíritu Santo. Y son, es que uno se caía al suelo y había ahí un espectáculo. Hermano, no busque caerte al suelo. No busque tener temblores. No busque inflarte de llorar ni inflarte de reír. Porque es que el Espíritu Santo es mucho más grande que todo eso. El Espíritu Santo viene con poder sobrenatural sobre nuestras vidas para darnos poder. Poder para ser testigos, para ser llenos del Espíritu Santo, para poder tener frutos del Espíritu Santo. Amén. Y ahora vamos juntos a orar al Señor. Si os parece bien, vamos a clamar al Señor.